noches, ¿cómo están? La revisión de la semana va a ser con respecto al dolor pélvico crónico. La va a hacer la doctora Angélica Quintero, que es especialista en ginecología mínimamente invasiva, preparada en el grupo ALGIA, uno de los autores de la publicación. Es uno de los líderes del grupo ALGIA, entonces estamos como muy bien orientados. Bienvenida, Angélica. Hola, muchas gracias. Bueno, hoy quiero hablarles como de un tema que realmente es como muy apasionante para mí. El dolor pélvico crónico es uno de los mayores retos en ginecología, no solamente por la complejidad clínica, sino también porque representa una deuda histórica con las mujeres en el mundo. Realmente durante muchos años las pacientes con dolor pélvico crónico han sido estigmatizadas, han sido etiquetadas de manera injusta, han sido poco comprendidas en la práctica clínica y por esa razón cuando apareció el sistema de clasificación que se denominó Moving Zone, me pareció muy apropiado denominar como esta pequeña charla que preparé para ustedes como dolor pélvico crónico, ¿Are we moving somewhere? Y esto, digamos que más allá de representar un juego de palabras con las que, digamos, se denominó pues como el sistema o la clasificación, creo que refleja lo más importante de este tema y es poder analizar si realmente estamos avanzando algo en la forma como entendemos, como clasificamos y cómo manejamos el dolor pélvico crónico. Y justamente creo que esa debe ser la invitación para el día de hoy, y es mirar este tema desde una nueva perspectiva, tener una mirada mucho más integral, mucho más humana del dolor pélvico crónico y teniendo siempre, por supuesto, la esperanza de que definitivamente sí nos estemos moviendo hacia algún lado con el dolor pélvico crónico. Eh, el dolor pélvico crónico es una enfermedad y creo que ese es el primer concepto que debemos tener el día de hoy claro. No se trata de un síntoma, se trata de una enfermedad que tiene el suficiente impacto negativo sobre la calidad de vida de las pacientes y digamos que los estudios epidemiológicos hablan sobre una prevalencia aproximadamente entre el 25 al 26%, dependiendo del autor que uno quiera citar, y eso le da el poder suficiente a esta enfermedad para considerarlo como un problema de salud pública. Y digamos que grandes países como Estados Unidos han logrado desarrollar algunos estudios epidemiológicos y de prevalencia. Se ha podido estimar que la frecuencia puede ser cercana al 15%. Y el dolor pélvico crónico, sin duda alguna, es una enfermedad que afecta o compromete muchísimo más en una mayor proporción a las mujeres. Y hay algunos datos epidemiológicos que son bien interesantes cuando uno analiza el tema, y es que el dolor pélvico crónico corresponde o es la causa de consulta en el 10% de las consultas ginecológicas, hace parte o es el diagnóstico por el cual llevamos a las pacientes a histerectomía en el 15% y corresponde al 40% de las cirugías laparoscópicas ginecológicas benignas. Y ese último dato es muy llamativo y creo que es un punto importante a considerar en esta charla, porque cuando uno revisa las diferentes categorías de la clasificación, uno se da cuenta que la mayoría de enfermedades o la mayoría de generadores de dolor primario, pues no son quirúrgicas. Entonces uno se pregunta de dónde un número tan grande o de dónde un volumen tan alto de cirugías laparoscópicas por dolor, si la mayoría de generadores de dolor primario no son quirúrgicas. Creo que es un tema que abre la discusión, que desafortunadamente se ha intentado tener desde hace muchos años, pero que desafortunadamente no ha calado mucho en nuestro gremio. Y entonces, aquí la intención, digamos, no es revisar o hacer una extensa revisión con respecto a la fisiopatología del dolor pélvico crónico, pero estas dos diapositivas que les voy a presentar a continuación creo que son las más importantes para mí, para esta noche, y para que ustedes puedan entender de qué se trata esta clasificación. Porque realmente la clasificación pues es muy sencilla y uno simplemente le toma un pantallazo al cuadrito y se lo lleva a la consulta y más o menos uno empieza a crear como un esquema mental. Pero es muy importante entender de dónde sale esa clasificación,
¿Por qué es tan importante identificar cuáles son los generadores de dolor primario, cuáles son los generadores que exacerban el dolor pélvico crónico y que hacen que sea de tan difícil tratamiento estas pacientes? Entonces, resulta que el dolor pélvico crónico, solamente el 10% de las pacientes con dolor pélvico crónico tienen un solo generador de dolor. Es decir, solamente el 10% de las pacientes con dolor pélvico crónico van a tener una sola enfermedad como endometriosis. Es decir, que el 90% de las pacientes con dolor pélvico crónico tienen más de un generador de dolor. Y eso es un punto importante para, uno, entender la complejidad de la enfermedad, el tratamiento de las pacientes, pero sobre todo para entender que esa paciente que tiene endometriosis y que llega a su consulta quejándose de síntomas urinarios, quejándose de síntomas gastrointestinales, diciéndole que le duele la cabeza, que le duele todo el cuerpo, que le duele la vulva, muy probablemente si usted le saca el útero, las trompas, los ovarios y le quita solamente la endometriosis, no se va a mejorar del dolor. Esa paciente tiene todo el derecho a tener dolor por otras causas. El dolor pélvico crónico es una enfermedad y es una enfermedad multifactorial. Y ese dato es súper importante para que se lo lleven a su consulta diaria. Solamente el 10% de las pacientes tienen un generador de dolor. Entonces, ¿por qué? Digamos que las pacientes con dolor pélvico crónico se ven como esta gráfica, se ven llenas de generadores primarios de dolor, llenas de generaciones de dolores, condiciones dolorosas sobrepuestas. Hay unos mecanismos fisiopatológicos y, como les mencionaba, la intención no es hacer una revisión extensa de la fisiopatología, pero esta es la segunda diapositiva más importante de esta noche. El dolor normal, la paciente que tiene dolor pélvico crónico es la clásica paciente que empieza con dismenorrea muy temprano, desde la menarquia, que se hace progresivo, que no responde al manejo de tratamiento inicial, y es así como el dolor que inicialmente es normal se vuelve persistente. La señora empieza a desarrollar unos estímulos intensos persistentes en el tiempo y empieza a aparecer unos cambios fisiopatológicos que hacen que aparezca el dolor patológico, es decir, el dolor no nociceptivo, y finalmente, con la suma de más condiciones sobrepuestas de dolor y con la persistencia en el tiempo del dolor, aparece un cambio bien importante que es el dolor nociplástico. Esto no es como que a uno le pareció que sucedió, y la paciente con dolor pélvico crónico ha sido estigmatizada durante mucho tiempo, creo yo, porque nosotros no sabíamos esto. En nuestra formación como médicos generales y tradicionalmente, digamos, en la formación como especialistas, este es un tema que no lo tocamos con mucha frecuencia. Afortunadamente nosotros en la especialización rotamos en ALGE, digamos que tenemos un acercamiento a esto, pero entenderlo de entrada no es tan fácil. Pero si nosotros vemos esta imagen, hay unos mecanismos fisiopatológicos descritos que definitivamente nos van a permitir entender que esa señora que usted se le está quejando de dolor en la vejiga, de dolor en el intestino, de dolor en el útero, de dolor de cabeza, tiene todas las razones fisiopatológicamente hablando para tener ese dolor. La sensibilización cruzada víscero-visceral es uno de los mecanismos descritos y es la razón por la cual la paciente que tiene endometriosis, que tiene adenomiosis, perfectamente tiene la capacidad de que le duela el intestino o de que le duela la vejiga. Y gracias a la convergencia viscerosomática, esa paciente que tiene intestino irritable, que tiene síndrome vesical doloroso, que tiene endometriosis, tiene toda la posibilidad de que le duela el músculo y que termine desarrollando un síndrome miofacial o una mialgia del piso pélvico. Pero además, esas pacientes que tienen dolor en el intestino, en el útero, en la vejiga y que además les duele el músculo, desarrollan unos cambios en la percepción a nivel central. Se cambia la modulación a nivel del cerebro, a nivel de las áreas que hacen el procesamiento del dolor. Y es ahí cuando aparece un concepto clave para nosotros, que es la sensibilización central. Y una vez aparece la sensibilización central, ese es el momento en el cual usted a la paciente le puede sacar el útero, la trompa, el ovario, el intestino, la vejiga. Usted la puede operar toda del cuello para abajo
y esa paciente va a seguir sintiendo dolor. Y el mensaje más importante esta noche es ese. Hay mecanismos fisiopatológicos por los cuales a usted, esa paciente que se le sentó al frente, que usted cree que está loca, le está doliendo. O sea, la señora tiene todo el derecho a que le duela y hay razones para la aparición de ese dolor. Entonces, no entender esto, no saber cómo funciona el dolor, es lo que ha hecho que se extienda una brecha muy grande en la manera como se ha abordado el dolor pélvico crónico en nuestro quehacer diario. Y entonces es así como el retraso en el diagnóstico se puede extender hasta 8 años. Es decir, es una paciente que va a estar 8 años consultando en múltiples ocasiones a múltiples especialistas. Todos les van a estar dando una opinión diferente y la paciente no mejora. Y por el contrario, entre más estímulo doloroso y entre más duradero sea el estímulo doloroso, la posibilidad de alterar sus mecanismos de procesamiento del dolor a nivel central, pues claramente se van a deteriorar más y es ahí donde aparece la sensibilización central. Entonces, la paciente que le llega a usted al consultorio es la paciente que tiene dolor pélvico crónico, que lleva muchos años quejándose y ella llega súper juiciosita con su carpetica a la consulta y entonces le trae todos los exámenes que le han hecho en estos 8 años. Y en estos 8 años que esa señora se ha quejado de dolor en la vejiga, que le han diagnosticado 15.000 infecciones urinarias, la señora le muestra todos los exámenes y usted empieza a hacer checklist. Entonces, la señora le muestra los 16 urocultivos, que todos eran negativos, pero los médicos que la atendieron decidieron administrarle antibióticos porque la clínica era muy sugestiva de infección y entonces probablemente la señora sí tenía. Por allá un urólogo juicioso dijo, bueno, no, esto está como raro, tantas infecciones urinarias diagnosticadas con urocultivos negativos, hagámosle una cistoscopia. Entonces el urólogo le encuentra que la cistoscopia es normal, le dice a la señora, esto no es por el lado de urología, la voy a mandar donde el gastro, para que veamos a ver si de pronto el gastro le da con el chiste. Llega con donde el gastro le diagnostica un estreñimiento, le manda la fibra y le hace una colonoscopia, una endoscopia que es normal. Entonces, como estaba normal, pues tampoco era por ahí la situación. La señora en esos 8 años consulta varias veces a urgencias y recibe múltiples tratamientos de EPI, porque a los médicos de urgencias les parece que si un tratamiento de EPI falló, pues hay que de pronto modificarle el esquema de manejo y entonces después otro lo ve y le parece que 2 EPIs no son suficientes y que de pronto el segundo esquema de tratamiento antibiótico también falló, entonces le dan un tercero y así sucesivamente la paciente tiene un estigma de una enfermedad de transmisión sexual encima y sigue con dolor. Y entonces la paciente en la evolución del cuadro clínico empieza a presentar dolor en la vulva, ¿cierto? Porque como ya lo vimos, hay unos mecanismos fisiopatológicos que hacen que la paciente con dolor, que le empieza doliendo una cosa, le puede terminar doliendo el resto o incluso le puede terminar doliendo todo el cuerpo. Y entonces le hacen prótesis vaginales normales todos también, pero como sigue con dolor, entonces le mandan varias ecografías, todas normales, pero en la última ecografía le encontraron un mioma fibocínico como de 2 milímetros y entonces la mandaron donde el ginecólogo de la Universidad de Caldas, que sí sabe de dolor, y el ginecólogo de la Universidad de Caldas dice, qué raro, porque es que esos miomas como que no producen dolor, qué raro usted con tanto dolor, señora, tantos años y nadie le ha dado con el chiste. Y finalmente en la anamnesis usted termina interrogando a la paciente y entonces se da cuenta que la señora, claro, como está tan triste porque no tiene un diagnóstico, porque se le acabó la relación con la pareja, porque no tiene relaciones sexuales, porque como se tiene que estar incapacitando el trabajo continuamente, entonces a la señora la mandaron al psiquiatra, le han mandado 3 ansiolíticos diferentes y la señora claramente decide no tomárselos porque no se quiere volver adicta a sus medicamentos. Y entonces, así como este ginecólogo de la Universidad de Caldas que sí sabe de dolor, hay mucha gente alrededor del mundo intentando trabajar por el dolor pélvico crónico, intentando visibilizar esta enfermedad. Y entonces, hay gente, como les decía, por todo el mundo. Entonces está la doctora Georgine Lambu en Michigan, está la doctora Sani en Nueva York, el doctor Carrillo en Orlando,
en Pereira el doctor Juan Diego Villegas, este señor está en Edimburgo, y todos ellos empezaron a reunirse y empezaron a coincidir en diferentes escenarios académicos y vieron que la problemática es básicamente la misma en todas partes, tanto en Pereira, Colombia, como en Edimburgo, en Escocia. Entonces, todos ellos pertenecen a dos instituciones grandes. Una es la Sociedad Internacional de Dolor Pélvico Crónico y la otra es la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia. Y decidieron aliarse o estar juntos, digamos, bajo el liderazgo de este señor, que es el doctor Malcolm Munro, quien tiene experiencia en la elaboración de sistemas de clasificación de grandes enfermedades. Puntualmente, él es el líder del grupo que desarrolló la clasificación para el sangrado uterino normal, PANCOIN, que lo utilizamos muy frecuentemente. Entonces, todos ellos identificaron que el dolor pélvico crónico tiene varios problemas. El primero es que tiene una naturaleza multifactorial, como ya lo vimos. Hay una influencia de factores psicológicos muy importantes, pero además hay falta de recursos para el tratamiento, muy posiblemente porque desconocemos muchas cosas de la enfermedad, porque precisamente no hay estudios amplios y grandes por la falta de definición, de consenso en la definición, pero además tenemos un entrenamiento clínico insuficiente. Entonces estos señores se reunieron y dijeron, amiga, marica, ya esta situación, y es así como deciden desarrollar un sistema de clasificación para el dolor pélvico crónico que decidieron denominar Are You Moving Some, en unión entre la FIGO y la IPPS. Entonces, ¿cuáles son los puntos más importantes que logra desarrollar esta clasificación? El primero de ellos es que nos da una definición. Antes teníamos una definición que estaba dada por la IAS, en la cual decíamos que el dolor pélvico crónico era el dolor localizado en la pelvis y que era de 6 meses en adelante de duración o menos de 3 meses, o sea, una paciente tuviera 3 meses de dolor continuo, pero que tuviera signos de sensibilización central. Entonces, aquí en esta definición ya sabemos todos que de ahora en adelante el dolor pélvico crónico va a ser el dolor localizado en la pelvis, que puede ser cíclico o no cíclico, y que típicamente dura 3 meses o más después de haber fracasado las terapias iniciales. Adicionalmente, ellos incluyen, dada la naturaleza multifactorial de esta enfermedad, que puede presentarse con síntomas de disfunción en cualquier órgano, no solamente pélvico, sino también extrapélvico, que pueda generar dolor, que pueda ser considerado como un generador primario de dolor. Y se incluyen síntomas de disfunción musculoesquelética, urinaria, intestinal, reproductiva, vascular y neurológica, asociado obviamente a diferentes síntomas que responden a la afectación de algunos de estos órganos, como urgencia, frecuencia urinaria, alteraciones en el tránsito intestinal, dismenorrea, alodinia, hiperalgesia, insuficiencia vascular y sangrado uterino normal. ¿Por qué incluyen esto? Ya lo vimos. Porque el dolor pélvico crónico, las pacientes que tienen dolor pélvico crónico, el 90% de las pacientes tienen más de un generador de dolor, y este comportamiento de la enfermedad se debe a estos mecanismos fisiopatológicos que hemos revisado de manera muy superficial, pero que la invitación es a que los puedan revisar con mayor profundidad, porque es lo que nos va a permitir entender el porqué, la causa del comportamiento multifactorial de esta enfermedad. Y entonces llegamos a lo más sencillo, ¿cierto? Porque revisar esto, digamos, es fácil. Está el cuadrito y simplemente llegamos a esto. Entonces ellos crean como la mnemotecnia, Are You Moving Some? Y básicamente lo que nos dicen es, Are You Moving corresponde a la afectación de alguna estructura o de algún órgano que pertenezca a alguno de los diferentes sistemas que pueden comprometer la pelvis. Y esta parte de la mnemotecnia va a corresponder específicamente a lo que vamos a denominar generadores primarios de dolor. O sea, se daña el órgano, hay una afectación directa del órgano y eso produce dolor, ¿cierto? Y ese dolor, que inicialmente es un dolor nociceptivo, al ser persistente, al ser muy intenso, pasa a ser un dolor no nociceptivo, como lo vimos al principio. Entonces,
Esa es la primera parte como de la mnemotecnia. Y la segunda parte, que es la parte SOM, ¿cierto? Básicamente corresponde a aquellos generadores o aquellas causales de exacerbación del dolor. Y esto es súper importante entenderlo porque esto no solamente nos permite clasificar a la paciente, sino que también nos orienta muchísimo en la práctica clínica con respecto a cuál puede ser el pronóstico de la paciente con dolor pélvico crónico. Las pacientes que tienen un generador primario claramente tienen una causa de dolor, claramente sabemos que estas condiciones se sobreponen, pero adicionalmente si una paciente tiene sensibilización central, si esa paciente desarrolló la aparición de un dolor nociplástico, tiene un peor pronóstico, ¿verdad? Sí, un peor pronóstico y el manejo va a ser mucho más difícil porque cuando el dolor nociplástico aparece, el impacto en la calidad de vida de las pacientes con dolor pélvico crónico se deteriora mucho más, es mucho más negativo y eso hace que aparezca alteraciones en la salud mental de la paciente, desarrollando situaciones como la catastrofización, que es un proceso en el cual la paciente está ya tan entregada a la enfermedad que ya ve todo súper negativo en su vida. Entonces ya el impacto es demasiado negativo y sacar a una paciente de dolor pélvico crónico con catastrofización y devolverla a su estado normal realmente es muy difícil. Entonces voy a hacer como mención con respecto a algunas cositas que considero que puedan ser importantes. En la parte reproductiva se incluyeron aquellas alteraciones en las cuales hay una alteración a nivel del útero, los ovarios y las trompas de falopio y la vagina. A nivel urinario se incluyó cualquier alteración del tracto urinario en el que se incluye vejiga, uréter y riñón. En la parte musculoesquelética, cualquier alteración que comprometa músculos, huesos o tejido conectivo. Y en la parte vulvovaginal, lo que ellos denominaron como genitales externos, que nosotros conocemos como genitales externos, y en los que se incluyen el introito vaginal, el clítoris y los bulbos vestibulares. Tenemos la parte vascular y tenemos la parte neurológica y gastrointestinal, ¿cierto? También. Y hacen referencia a dos partes de esta clasificación importantes. La primera, las condiciones idiopáticas, y para considerar que una paciente tiene, pues digamos, se puede incluir en esta categoría, de esa paciente debe haber sido sometida a una exploración exhaustiva en la cual se hayan utilizado, nos hayamos ayudado pues como de los métodos diagnósticos apropiados, se haya descartado cualquiera de las otras enfermedades y particularmente se hace la recomendación con respecto a que la evaluación que se le haga a esa paciente pueda ser hecha por una persona experta en dolor. Y en las otras, pues claramente, esto es, digamos, la primera aproximación, es como la primera publicación que se hace, y así como ocurrió con el PanCoin, que ha tenido como modificaciones a lo largo del tiempo, muy probablemente eso va a ocurrir también con esta clasificación, ¿cierto? Entonces en las otras se incluyeron aquellas cosas que no se pudieron meter como en las otras categorías, y también se incluyeron algunas condiciones que pueden llegar a ser un poquito debatibles. Y digamos que puntualmente hablamos con respecto al tema de las adherencias, donde los estudios realmente no son contundentes con respecto a qué tanto una adherencia pueda generar dolor. La mayoría de la evidencia, la mayoría de los estudios, pues nos orientan a que muy probablemente las adherencias no sean generadoras de dolor primario. Sin embargo, se decidió incluir en esta categoría y posteriormente, pues con el tiempo, tal vez se haga alguna modificación al respecto. Y bueno, finalmente lo que les había comentado y es en la parte de las condiciones que hacen que se exacerbe el dolor, tenemos el dolor nociplástico o la sensibilización central, en la cual hay unos signos clínicos que nos dicen que esa paciente muy probablemente ya desarrolló este tipo de dolor. Entonces, si usted tiene una paciente con dolor pélvico crónico, que tiene diagnosticado una endometriosis, que tiene síntomas urinarios, pero que además en la consulta te está diciendo que tiene insomnio, que tiene fatiga, que le duele todo el cuerpo, que no se puede concentrar y cuando la examinas encuentras que es una paciente que tiene alodinia o tiene hiperalgesia, tú de entrada ya sabes que esa paciente muy probablemente ya está sensibilizada, ya tiene un dolor nociplástico
y eso nos pone en un escenario mucho más complejo, pero que también necesita tratamiento. En la actualidad, digamos que no hay como una evidencia tampoco muy contundente frente a cuál debe ser el manejo apropiado para las pacientes con sensibilización, pero nos apoyamos mucho en un proceso que conocemos como neuromodulación, y algunos medicamentos que pues, nos ayudan con esto son los neuromoduladores y los utilizamos en estas pacientes. Tenemos las alteraciones pues, del estado mental, como la ansiedad, la depresión, el trastorno de estrés post-trauma, el trauma, la historia de abuso, los eventos adversos en la infancia y las condiciones sobrepuestas del dolor, como lo son la fibromialgia, el dolor lumbar bajo, las migrañas, las cefaleas por tensión, los trastornos de la articulación temporomandibular y el síndrome de fatiga crónica. Entonces, ¿cómo se llega a esto y por qué una paciente que tiene una endometriosis y que tiene un síndrome de intestino irritable, qué tiene que ver eso con un trastorno en la articulación temporomandibular? ¿Cómo es que un trastorno en la articulación temporomandibular se relaciona con estas enfermedades o con que a la señora le duela la pelvis? Pues ya lo vimos en la primera diapositiva, y hay unos mecanismos fisiopatológicos que nos explican cómo a la señora que le duele el intestino, repito, el útero o la vejiga o cualquier víscera en la pelvis, le puede terminar doliendo el músculo, la piel o el hueso. Si nosotros, yo creo que esto es como lo más importante de esta revisión hoy, y es, llévense este mensaje. El 90% de las pacientes con dolor pélvico crónico tienen más de un generador, solamente el 10% de las pacientes tienen un solo generador. Esta clasificación es súper sencilla, uno le toma, la tiene en el celular y uno más o menos empieza a orientar, pero más allá de clasificar a la paciente es entender por qué yo necesito saber que esa paciente le puede doler la cabeza, pero también puede tener un síndrome vesical doloroso. ¿Por qué la señora no está loca? A la señora no se le está ocurriendo, no, la señora sí tiene motivos suficientes y estructurales y fisiopatológicos para que le esté doliendo hasta el pelo. ¿Y por qué si yo, esta señora, la llevo a una histerectomía, le saco el útero, le saco las trompas, le saco los ovarios, le hacemos 15 laparoscopias y la señora sigue con dolor? O sea, eso nos genera también a nosotros un mejor criterio clínico con respecto a los procedimientos que estamos haciendo. ¿Cuáles son las claves en dolor pélvico crónico entonces? Una, falla en el tratamiento inicial. Si la paciente tiene, usted sospecha de un dolor que inicialmente era agudo, le da el manejo para EPI, pero la paciente sigue consultando por dolor, le cambias el manejo antibiótico, le descartas que no tiene un absceso tubovárico, realmente, ¿qué nos hace pensar a nosotros que el tratamiento está fallando y que la señora tiene 8 EPIs? O sea, ¿cuál es el criterio clínico que tenemos para pensar eso? Si la segunda clave en dolor pélvico crónico, dolor persistente. Entonces, si a la paciente ya le sacaron el útero, las trompas y los ovarios, ¿qué nos hace pensar que llevarla a una nueva laparoscopia le va a mejorar el dolor? ¿Cierto? ¿Qué nos hace creer eso? ¿Qué le vamos a seguir sacando? Los músculos, ¿qué le vamos a operar? La vejiga. Entonces, esta clasificación no solamente nos permite abordar el dolor de manera multifactorial o poder entenderlo de manera multifactorial, sino que también nos ayuda a nosotros a tener un mejor criterio clínico. La otra clave en las pacientes con dolor pélvico crónico, afectación en la calidad de vida. Si usted tiene una paciente que tiene un dolor que la está limitando en sus actividades diarias, que la está interrumpiendo su trabajo, sus actividades para relacionarse con su familia, con su pareja, cada vez se ven más comprometidas, bueno, pensemos que esta paciente tiene un dolor pélvico crónico, que esta paciente posiblemente va a requerir un manejo transdisciplinario de su enfermedad y que probablemente vamos a tener que hacer muchas cosas por ella para poder ayudarla. Y finalmente la afectación de varios sistemas, que ya vimos cuáles son los mecanismos por los cuales puede tener perfectamente afectación
de la parte musculoesquelética, de la parte vesical e intestinal al mismo tiempo. A la señora no le parece que le duele, a la señora no se le está ocurriendo, ya no se lo está inventando, a la señora sí le está doliendo. Hay razones para creer que sí le duele. Y entonces finalmente yo quisiera pues como terminar esta pequeña conversación con ustedes diciéndoles que el dolor pélvico crónico, como lo mencionaba inicialmente, pues tenemos como una deuda con nuestras pacientes con dolor pélvico crónico. Creo que es una deuda histórica bien importante que tendremos que saltar eventualmente. Esta clasificación realmente nos está llevando a algún lado y esa es como la respuesta a la pregunta que yo hice inicialmente cuando planteé la charla, y yo creo que sí, yo creo que esto no va a ser rápido, yo creo que esto va a tomar tiempo, pero sí creo que estamos yendo a de a poquito vamos a ir avanzando, y obviamente la invitación es a que todos ustedes hagan parte de esto y que se abran muchos más espacios como este donde podamos socializar más este tipo de iniciativas. Muchísimas gracias por la invitación, por tenerme acá, y no sé si tengan alguna pregunta. Angélica, muchas gracias. Sí, es muy buena la charla. Yo sí quisiera como hacer una pregunta referente a, nosotros ya podemos empezar a utilizar esto como una herramienta con respecto al abordaje de los pacientes, pero en los casos que ya estamos descartando todos estos, eh, los eventos desencadenadores de dolor que pueden ser físicos o lesiones a nivel de la pelvis, y ya llegamos al punto de que decimos que es idiopático. En esos abordajes de esos pacientes, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, en esos pacientes, digamos que ya hay que entrar a profundizar un poquito más en la exploración clínica. Entonces, esas pacientes por lo general se asocian a compromisos mucho más nerviosos. Entonces, ahí nos apoyamos más en imágenes, por ejemplo, para evaluar el tronco lumbosacro, las raíces sacras, porque muchas veces las imágenes diagnósticas, por ejemplo, el mapeo de endometriosis, en el caso puntual hablando pues como endometriosis, esas pacientes, la ecografía de mapeo muchas veces no es suficiente para ese diagnóstico. Entonces, primero, ampliar la exploración, ¿cierto? Entonces, buscar imágenes como más avanzadas y empezar a pensar en diagnósticos un poquito como menos frecuentes, que tengan una menor incidencia. Y finalmente, hay muchas de esas pacientes en quienes no se logra identificar una causa clara, y esas son las pacientes que son candidatas al uso de neuroestimulador sacro, incluso sin una causa clara de dolor. Esas son el grupo de pacientes que finalmente, ese es como el punto final del manejo de la paciente con dolor pélvico crónico, y es llevarla a manejo con neuroestimulador, ponerle el neuroestimulador sacro. Pero como lo mencionan ellos pues en la guía, y es como ya eso requiere como evaluación incluso por neuropelviología. Bueno, eso es otra cosa, y es que hay una especialidad adicional que se llama neuropelviología, donde se hacen estudios más avanzados, pues electrofisiológicos y todo ese tema, donde se evalúan mejor las raíces nerviosas, ¿cierto? Y el papel de, por ejemplo, fisioterapia con respecto a todo el abordaje del dolor pélvico crónico, uno, pues ustedes que lo ven a diario, la respuesta a eso, ¿qué tal es? Es muy buena, de hecho, porque el síndrome de miofascial y la mialgia de piso pélvico es una de las enfermedades más prevalentes en las pacientes con dolor pélvico crónico. Y hay un estudio que hicimos en la unidad que está pendiente por ser publicado, en el cual se encontró que todas las condiciones de dolor mejoran con fisioterapia de piso pélvico. Entonces es buenísimo, creo que es de las mejores herramientas. Y en las pacientes, por ejemplo, con sensibilización central y también con dolor pélvico crónico que tienen catastrofización, nos apoyamos mucho en la terapia cognitivo-conductual. Son como las dos terapias que tienen mejor evidencia. Perfecto, muchas gracias. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta.
si no es más, Angélica, muchas gracias por la presentación. A ustedes, muchas gracias. Muy amable. Hasta Bueno, luego. chao, que descansen. Gracias. Chao. Chao. Gracias, Angélica. Chao. Entré tarde porque estaba en un parto, pero qué bueno verla. Tranquila, profe, chao. Un abrazo. Chao.